Estás por ver una partida realmente maravillosa. Una joya del ajedrez que te sacará una sonrisa y tal vez te haga aplaudir de pie. Estamos en la primera partida del match por el tercer lugar de la Copa del Mundo de la FIDE y tenemos con blancas al gran maestro ruso Vladimir Fedoseyev y con negras al gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Prepárate para ver una partida impresionante, legendaria, inolvidable, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Vladimir Fedoseyev con D4, responde Magnus Carlsen caballo F6, defensa india, C4, G6, las negras podrían estar preparándose para jugar una Grunfeld o india de rey, y es acá que Fedoseyev opta por jugar H4, que es la afamada anti-Grunfeld, muy de moda hoy en día, con la cual las blancas pretenden dinamitar desde ya el flanco de rey del rival. Prosigue el segundo jugador con alfil G7. Fíjate que si ahora D5, que es un movimiento muy natural en la Grunfeld, las blancas continuarían con C por D5 y tras caballo por D5, digamos que ahora que el caballo ha sido desviado de F6, entonces ahora H5 seguido de un H por G6 y casi que las negras ya no podrían enrocar en corto. Esta es la idea detrás del anti-Grunfeld con ese prematuro movimiento de peón H4. Y es por ello que Carlsen se decanta por el movimiento alfil G7. Prosigue el juego con caballo C3, D6, E4, caballo C6, D5 ganando espacio, caballo E5, alfil E2, H5. Con esto, Carlsen intenta beneficiarse del movimiento de peón H4 de su rival y con ello asegurar la posición centralizada de su caballo allí en E5. Fedoseyev continúa con alfil F4. Ahora, si F4, entonces caballo G4 y ya sería muy difícil quitar a ese caballo de dicha casilla, ¿verdad? Así es que Fedoseyev, en lugar de hacer movimientos fatuos como el mencionado F4, claramente dudoso, se decanta por continuar con su desarrollo a través de este movimiento alfil F4. Las negras continúan con enroque, las blancas caballo F3, caballo por F3 jaque, G por F3. Una captura que parece ser correcta. Digamos que si se capturaba de pieza, es decir, alfil por F3, las negras podrían continuar con C6, cuestionando al vértice de la cadena de peones blancos, o bien otro movimiento como alfil G4, que digamos logra la simplificación de la posición, lo cual es una buena estrategia atendida la falta de espacio de las negras. Este es un concepto estratégico básico. Y debido a todo lo anterior, entonces Fedoseyev correctamente captura de peón G por F3. Prosigue Carlsen con C6, el ruso dama D2, el noruego C por D5, ahora C por D5, rey H7, evitando un alfil H6 del oponente, pues Magnus quiere mantener vivo al demonio que de momento tiene allí enjaulado en G7, pues estima que será decisivo para lo que vendrá en la partida. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Sigue el juego con A4, Vladimir desestima la posibilidad de jugar enroque largo, probablemente por algo como A6, seguido de B5, con fuerte ataque para las negras. Y es por ello que se ha decantado por el movimiento A4. Sigue el juego con caballo de 7, buena jugada. El campeón del mundo ha detectado que lo mejor para aprovechar la posición centralizada del rey enemigo es abrir líneas rápidamente. Sigue esto con A5, F5, torre A3, protegiendo al peón de F3 a través de la tercera fila y vía rayos X, y poniendo algo de presión al flanco de dama rival. Magnus continúa con caballo E5, Vladimir alfil E3 y ahora una idea brillante. F4, sacrificio de peón en aras de abrir la columna F. Alfil por F4. En caso de alfil D4, entonces E6 y pronto saldría a bailar el alfil de dama de las negras. Pero en la partida se ha jugado alfil por F4, sigue esto con alfil D7, caballo D1, ahora otro movimiento brillante. Torre por F4,
mostrando el número 1 del mundo un profundo entendimiento de la posición y del juego en sí, y ahora sacrifica la calidad. Sigue esto con dama por F4, alfil H6, dama G3, dama F8, caballo E3. Esto bloquea la defensa de el peón de F3 por parte de la torre. Sigue esto con alfil F4, dama G2, torre C8, torre C3, torre por C3. Otra muestra más de una inmensa comprensión posicional. Carlsen tiene una calidad menos y sigue cambiando piezas. ¿Por qué? Bueno, creo que esto se debe a que con este intercambio de torres se elimina a uno de los defensores del punto de F3 y además se ha despejado el flanco de dama desde donde puede lanzar desde ya su iniciativa el conductor de negras. Sigue esto con B por C3, ahora era que no, dama C8, C4, B5 abriendo aún más líneas, A por B6 capturando al paso, única jugada razonable. Digamos que, en caso de C por B5, entonces dama C1 jaque, podría seguir un alfil D1. En caso de caballo D1, seguiría dama D2 jaque, rey F1, alfil por B5 seguido de dama por D1 con consecuencias nefastas para el rey blanco. Eso en el caso de bloquear el jaque con caballo D1. Ahora, si alfil D1, entonces alfil por B5 seguido de dama C3 y mate, ¿verdad? Así es que nada de esto se ha jugado en la partida, sino que este A por B6 captura el paso, única jugada razonable como ya mencioné. Sigue esto con A por B6 y ahora una jugada tremenda, dama G1, pero tremendamente equivocada. Con esto Fedoseyev queda completamente perdido. Tras esto, su rey queda absolutamente a merced del ataque negro. Acá era mandatorio jugar rey F1 e intentar instalarse en algún momento en la casilla G2. Pero bueno, dama G1, jugada tremendamente deficitaria por parte del ruso. El noruego prosigue con dama A8. Sigue esto con rey F1, dama A2. Excelente jugada que deja a todas las piezas blancas paralizadas. Esto es increíble. Sigue esto con caballo G2, dama A1, jaque, quizás la única jugada no precisa de Carlsen en toda la partida, aunque aún suficientemente útil para ganar este juego. Sin embargo, decir que una jugada que ganaba prácticamente al instante era otra, concretamente dama B1 jaque, y tras caballo E1 entonces B5 brillante, y habría que jugar rey G2 desclavándose. ¿Por qué? Porque si C por B5, error, esto sería aún peor debido a alfil por B5, alfil por B5 y caballo por F3 con un ataque decisivo. Por tanto, tras B5 no capturar, sino que rey G2, pero bueno, podría seguir igualmente un B por C4 y a continuación un C3, C2, etc. con ventaja amplia y decisiva para las negras. Y eso se lograba con dama B1 jaque. Pero bueno, Carlsen ha jugado este dama A1 jaque. Sigue el juego con caballo E1, dama B2, caballo G2. Otro error de las blancas que con esto mantienen demasiado expuesto al rey blanco. Tal vez aguantaban un poco más con algo como caballo D3, caballo por D3, alfil por D3, dama C3, alfil E2, dama C2, torre H2, seguido de dama H1 y rey G2 para, digamos, evitar que el rey siga expuesto y siempre y cuando venga algún jaque por la primera fila, es decir, las blancas tampoco tienen que tragar el alfil de 2, pero sí un dama C1, por ejemplo, entonces sí un rey G2. Sin embargo, en la partida se ha jugado este erróneo caballo G2, sigue Carlsen con dama C1 jaque, Fedoseyev caballo E1, dama D2, dama G2, rey G7, torre G1, rey F8, dama H1, E6, otra buena jugada de las negras, en orden de abrir líneas ahora para su alfil de casillas claras. Torre G3, la posición negra ya es de asfixia total y esta entrega de calidad es la muestra, o más bien intenta devolver la calidad, ¿no? Ahora bien, en lugar de esto, un D por E6 tampoco parece ayudar tanto, toda vez que luego de alfil por E6, ahora este alfil, el de dama, entraría al ataque. Pero la partida se ha jugado torre G3, prosigue el campeón del mundo E por D5,
el gran maestro ruso E por D5, el noruego alfil F5 y ahora torre G1. Qué triste y desesperante al mismo tiempo es la posición de Fedoseyev, ¿no? Sigue esto con rey F7, torre G3, caballo D7, torre G5. Las blancas quieren devolver la calidad jugando un torre por F5 jaque que eliminaría la pareja de alfiles del rival. Y Carlsen dice, ok, te entrego un alfil, pero no el que tú deseas. Y entonces juega alfil por G5, pues valora que es el alfil de casillas claras el que le permitirá lograr el remate en esta partida. Sigue esto con H por G5, caballo E5 y ante esto, Vladimir Fedoseyev abandona la partida y es que las negras ya plantean algunas amenazas imparables, tales como un dama C1 y caballo D3. Comprobemos. Si dama H4, entonces dama C1, dama H1, caballo D3, alfil por D3, alfil por D3, jaque, rey G2, dama por G5, jaque, rey H2, dama H4, jaque, rey G2, dama por H1, jaque, rey por H1, alfil por C4, seguido de alfil por D5 y el peón pasado de la columna B haría lo suyo. Magnus Carlsen nos ha regalado una partida realmente inmortal, espectacular y que nos ha hecho disfrutar muchísimo. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a más personas a conocer este canal y suscribirse. Como siempre me despido, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.